Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo 26 del tiempo ordinario en el ciclo B y por lo tanto con el Evangelio de San Marcos. Y continuamos inmediatamente con la escena siguiente a lo que leímos la semana pasada. Y nos encontramos nuevamente con un ejemplo de razonamiento por contigüidad o por semejanza, ¿sí? Si leemos este Evangelio notaremos claramente que tiene dos partes. Una parte es como más desarrollada narrativamente, vienen los discípulos, le dicen a Jesús: hemos tratado de impedir a uno que expulsara demonios en tu nombre. Entonces Jesús, con ocasión de esa pequeña anécdota, da una enseñanza magistral. Uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Y lo resume en un precepto, podríamos decir así, general. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Pero luego viene una andanada de enseñanzas que en principio no parece que tuvieran mucho que ver. Si las vamos desbrozando nos damos cuenta que son dos momentos realmente distintos. En el primero está lo que técnicamente se denomina un apotegma biográfico. Es decir, a partir de una pequeña situación real, cotidiana, en este caso ellos que vuelven y le comunican al maestro esto del que quería expulsar demonios en su nombre, entonces sale una enseñanza general. Un apotegma es eso, ¿no? A partir de una pequeña escena, que puede ser, como en este caso, biográfica, sale una enseñanza que tiene un valor que va más allá de la situación que le da origen. Por eso nos sigue sirviendo también a nosotros. Ya nos sirve como enseñanza de valor general. Y en este caso, incluso la enseñanza ha sido formulada en un lenguaje general. El que no está con nosotros está a favor nuestro. Bien. Ahora, luego vienen estas otras sentencias que en principio no se ve mucho cuál es la relación. De esto de estar a favor nuestro surge la relación por contigüidad, por semejanza, con el que les da un vaso de agua. Estar a favor nuestro puede ser, una aplicación de ese estar a favor nuestro, puede ser el recibir un vaso de agua de alguien, el que les da un vaso de agua por el hecho de que son del Mesías, o que son del Cristo. Entonces, primer miembro de este encadenamiento de razones por contigüidad. Ahora bien, dar un vaso de agua es una cosa muy mínima, ¿no? Nos hace pensar en algo muy chiquitito. ¿Qué menos se le puede dar a una persona con un vaso de agua? Así que se dispara la segunda sentencia. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen en mí, ¿ven? Nuevamente el vaso de agua porque son del Mesías, aquí los pequeñuelos porque creen en mí. Parece que habla de lo mismo, pero no habla de lo mismo. En realidad es solo semejante. Y ya recibirá no quedará sin su recompensa. Ya nos habla de la recompensa. Y el tema de la recompensa dispara un nuevo aspecto, que es el tema del castigo, su contrario, ¿no? Y entonces nos va a hablar de la mano, del pie y del ojo, que hay que vigilarlos. Y hay que tener cuidado con ellos, con la mano, con el pie, con el ojo. Bueno, ven, todo este conjunto de sentencias se han conservado y se han transmitido precisamente por este procedimiento de la semejanza. Pero han venido todas juntas porque en conjunto iluminan la primera parte. Así que vamos a empezar por esta segunda. Y luego vamos de nuevo a la primera y la tratamos de iluminar. La segunda parte, esta que comienza con el del vaso de agua, dice para mí algo muy interesante, ¿no? Porque claro, desde el capítulo 1, San Marcos, y no solo él, sino todos los evangelios, nos plantean que el seguimiento de Jesús es algo muy radical. Tan radical que incluso los apóstoles, o los que luego van a ser llamados apóstoles, en principio son simples pescadores, están por ahí y dejan todo, dejan las redes, dejan su oficio. Esa hermosa escena de Leví levantándose del despacho de los impuestos y
deja todo y lo sigue. Deja todo. Esa radicalidad del seguimiento de Jesús. Claro, realmente seguir a Jesús lleva a una radicalidad, por lo menos intencional. Quizás no todos hemos dejado todo, pero queremos seguirlo radicalmente. Y eso puede hacer que juzguemos a los demás desde el punto de vista de nuestra radicalidad real o deseada, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué es tener fe? Y tener fe es eso, es dejarlo todo. Y Jesús resulta que nos pone un poquito sobre la tierra, ¿no? Los pies sobre la tierra. Resulta que el que les da un vaso de agua a ustedes, ni siquiera a mí dice, sino a ustedes, el que les da un vaso de agua a ustedes por el hecho de que son del Mesías, ese no queda sin recompensa. Fíjense, ¿no? Entonces, en el fondo nos está diciendo, cuidado con cómo mides la fe. Una cosa es la radicalidad del seguimiento. Aquellos a los que yo le pido que me sigan, me tienen que seguir, porque precisamente se los estoy pidiendo y mi pedido es una orden. Y otra cosa es que toda fe consiste en ese seguimiento. Y sobre todo que nosotros juzguemos la fe de los demás a partir de una imagen radical del seguimiento que quizás ni nosotros mismos somos capaces de sobrellevar, ¿no? Entonces, cuidado. El que les da a ustedes un vaso de agua ya está en el círculo de la fe. Nosotros solemos verlo al revés. E incluso nos amargamos mucho porque vemos la fe en el mundo, la vemos en retroceso y decimos, no, todo eso, qué mal que está todo, ¿no? Porque la fe es como que la gente la está olvidando. Y a lo mejor hay muchos vasos de agua. Solo que seguidores radicales del Señor hay muy pocos, y además hay muy pocos siempre. Si uno va a la historia de los santos siempre fueron bichos raros, no solo ahora. Siempre fueron bichos aislados. Entonces, el seguimiento radical del Señor no es la medida de la fe, ni es eso la implantación del reino. Eso quizás es la exigencia para que el reino se implante, pero el reino se implanta a lo mejor de una manera que ni siquiera la podemos visualizar. Entonces, el que les dé un vaso de agua en mi nombre, ese ya está en el círculo de la fe. Y resulta que ese que está en el círculo de la fe a lo mejor es juzgado por nosotros y le ponemos tropiezos a esa fe, ¿no? Escandalizar quiere decir poner un tropiezo. Ya sé que el verbo escandalizar ha tomado, precisamente gracias a los evangelios, ha tomado un sentido más específico, causar escándalo. Pero en realidad el verbo escandalizar, tal como lo usan los evangelios, no tiene mucho que ver con nuestro sentido, que es derivado del evangelio. Es un verbo cristiano. El verbo escandalizar en sí, cuando lo usan los evangelios, no es todavía un verbo cristiano. Los evangelios no van a ser un verbo cristiano. Pero es un verbo normal del idioma que quiere decir poner un tropiezo. Entonces, escandalizar no es tan difícil, es poner un tropiezo. Entonces, cuidado al que pone un tropiezo a esa fe mínima. Y resulta que a lo mejor el supercreyente, a lo mejor los que somos intelectuales de la fe, que nos estudiamos todo y sabríamos reconstruir el proceso de composición de los evangelios, le ponemos un tropiezo a aquel que simplemente toma el evangelio ingenuamente y no sabe bien cómo leerlo, pero lo lee y conecta con el Señor, ¿no? Y entonces nosotros vamos y le decimos, no, pero hay que aprender a leerlo, porque cuidado. Y el que se pasa 5 horas delante del sagrario, ve a otro que entra a la iglesia y no sabe bien dónde queda el sagrario, no sabe bien en realidad para qué lado se hace la genuflexión, si para allí que está la imagen más atractiva o para allí que está el sagrario que es más importante pero no es tan atractivo, ¿no? Y entonces, no, cuidado porque hay que aprender Claro, todo hay que aprenderlo, desde luego, es mucho mejor saber leer el Evangelio, es mucho mejor saber qué es lo importante y qué es lo que no es importante, pero también hay una fe mínima, y esa fe mínima, cuidado con ponerle tropiezo, es decir, con hacer que esa fe mínima
vaya todavía a menos. Hacer que esa fe mínima crezca, pero no que vaya a menos. Hay una diferencia entre ayudar al de la fe mínima para que crezca y ponerle tropiezo o medirlo desde nuestra fe y desde nuestra práctica ya limada, ya cultivada. Cuidado, hay una diferencia. Entonces, ojo con ponerle tropiezo a estos pequeñuelos que creen en mí. Miren qué expresión, tan preciosa, porque como nos habló de los niños la semana pasada y que Dios está mucho más visible en ese niño que en los demás, entonces resulta que ya los pequeñuelos que creen en mí tienen una dimensión de profundidad mucho más grande. No son solamente fe mínima, es una fe mínima pero que transparenta realmente más al Señor, a lo mejor que lo transparentamos el intelectual en la fe o el superdevoto o lo que fuere. Bueno, y de allí pasa a 3 sentencias que son muy relacionadas entre sí: la mano, el pie y el ojo. No están elegidos al azar. La mano, el pie y el ojo simbolizan la totalidad del hombre. El hombre que obra, la mano, el hombre que camina, que es tan propio del hombre, estar en camino, ¿sí? Y el hombre que, el ojo, para el hombre antiguo, el ojo es como el puente entre lo interior y lo exterior, ¿no? La lámpara del cuerpo, lo llaman los propios evangelios, ¿no? Es el vínculo. Nosotros diríamos la puerta del alma, los ojos son la puerta del alma, pero bueno, en los evangelios no se habla mucho de esa forma. Entonces, el ojo simboliza el modo de ver el mundo y el modo de podríamos decir, de recibirlo y hacerlo propio, ¿no? Entonces, esas 3 sentencias se vuelven de repente muy amenazadoras. Fíjense, la primera es súper laxa. Si te dan un vaso de agua en nombre de que son seguidores míos, ese no queda sin recompensa. Hermosa promesa, y resulta que después, cuidado, porque mano, ojo y pie te pueden llevar al infierno, a donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Madre mía, estamos en las antípodas, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Fíjense, en las 2 primeras se habla del juicio nuestro sobre los otros, mientras que en las 3 últimas se habla de la vara de medir consigo mismo. Entonces, cuidado, con uno mismo sí que hay que ser exigente. Es lo contrario de lo que hacemos, ¿no? Somos exigentes con los demás, pero muy laxos con nosotros. Y en realidad, aquí nos marca un camino, ¿no? Cuidado con estar midiendo la fe de los demás, pero la tuya, cultívala. Y cultívala con mucho cuidado, si tu mano, si tu pie, si tu ojo. ¿No? Es preferible entrar tuerto al reino de Dios, ¿no? Que entrar con los 2 ojos al infierno. Entonces, la vigilancia sobre sí mismo va paralelo del no juicio y no escándalo sobre la fe mínima. Bien, todo este conjunto, que realmente es impresionante, ilumina la primer parte, el apotegma biográfico, ¿no? Que podríamos decir que responde a la pregunta: ¿quiénes son los nuestros? Claro, todas las religiones, todas las ideologías, los partidos políticos, ¿no? Entonces empiezan definiendo los nuestros, ¿no? A partir de ahí se define todo. Entonces, si un funcionario es corrupto, pero es de mi partido, no es tan corrupto. Es corruptito. Pero si es del partido de enfrente, súper corrupto. Si una práctica religiosa no es muy buena, pero es de mi religión, bueno, hay que entenderla en su contexto. Pero si es de la religión del vecino, por sus obras las conoceréis. Así que, ¿ven? Entonces, los nuestros son verdaderamente el eje sobre el que gira el juicio que hacemos del mundo, ¿no? Los nuestros son los buenos, los de los demás son los malos. Eso es tan típico que además lo aplicamos las 24 horas del día.
Y entonces, ¿qué hacen los discípulos? Pues eso mismo, más de lo mismo. Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Esa es toda la razón, toda la razón es que no es de los nuestros. No dice ahí que no pudiera echar a los demonios, que no siendo de los nuestros no tenía verdaderamente poder, no. De hecho, da la impresión de que sí expulsaba a los demonios, porque fíjense que no dice que se lo han impedido, sino que se lo han querido impedir, o sea que no pudieron. Quiere decir que realmente estaba actuando allí el Espíritu de Jesús, ¿no? Porque ellos quisieron impedírselo y no pudieron. Bueno, no dice que no pudieron, pero lo sugiere. Lo que más me gusta es la razón, porque ellos tienen muy claro que todo el problema es que no es de los nuestros. Y entonces Jesús, ¿qué hace con estas sentencias del final? ¿Por qué les digo que estas iluminan esta parte? Porque dice, ¿por dónde realmente hay que empezar? ¿Hay que empezar por definir los nuestros? ¿O hay que empezar por hacerse nuestro? ¿Ven? Toda la segunda parte nos muestra las condiciones para ser de los nuestros, no para definirnos como nuestros, no para dar el carné, sino para ser verdaderamente de los del Mesías. Eso es lo que hay que ser, no primero tener el carné. Ah, yo soy seguidor de Jesús, yo soy católico, yo soy luterano, yo soy... Pero, espera, empezaste por seguir al Maestro. Porque eso es lo primero. Y después veremos cómo nos llamamos, y después veremos el carné. Pero hay que empezar por el principio. ¿Y el principio cuál es? Tu mano, tu ojo, tu pie. Ese es el principio. Vigila eso, que es lo que te hace mío. Y entonces cuando todos esos son míos, entre ellos son nuestros. Pero primero hay que empezar por el principio. No se puede empezar por el carné. Esa es la primera gran objeción que les hace Jesús. Nadie puede estar expulsando demonios en mi nombre y después hablar mal de mí. Ojo, no es muy racional lo que dice, porque sí es posible que alguien se aproveche del nombre de Jesús. Sí que es posible. Pero Jesús no está hablando desde ese punto de vista racional, de economía política dentro de la fe. No está hablando desde ese lugar. Está diciendo que en la implantación del reino, Jesús es la implantación del reino de Dios. Y no se entiende sin la implantación del reino de Dios. Entonces, en la implantación del reino de Dios, todo eso suma. Suma el que se declara ateo, pero resulta que realmente ayuda al otro. Y resta el que saca el carné de católico, pero realmente no ayuda al otro. Entonces se resta, porque ese se cree de los nuestros, pero no es de los nuestros. Mientras que el otro que no sabe que es de los nuestros, es de los, a lo mejor de los de la fe mínima. Entonces ven, el principio no es muy racional. En el mundo puede ocurrir que alguien se aproveche del nombre de Jesús, pero Jesús está dispuesto incluso a eso. Nadie va a terminar hablando mal de mí si hace milagros en mi nombre. Lindo principio. Y eso se transforma en algo general, en una enseñanza preciosa por lo rompedora que es, ¿no? El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Eso es lo contrario de una ideología. Fíjense, no hay ideología, así que si queremos una fe cristiana sin ideología, tenemos que seguir este principio. Porque no es posible hacer una ideología con ese principio. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Hay una sentencia de Jesús parecida, pero ojo que no es la misma, que es el que no está conmigo está contra mí, pero fíjense que ella ya habla de su persona, de su persona. Y su persona sobre todo en relación a la cruz, en relación, digamos, a esa adhesión que pide él en la fe. Pero aquí no habla de eso, aquí habla del hacer comunidad en torno a él. Y en ese hacer comunidad hay dos modos. Un modo ideológico, que es empezar por los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Los que pertenecen a nuestro círculo.
y todos los demás, mejor que no hablen en nuestro nombre. Y otro modo, que es el modo de Jesús, que es, todos pueden sumar algo. Pero para ser de los nuestros, empecemos por vigilarnos, porque cada uno de nosotros realmente llegue a lo máximo que pueda llegar en la fe. Tu ojo, tu mano, tu pie. Bueno, muy bien. Creo que es un evangelio muy sugestivo, ¿eh? Tenemos toda una semana para pensarlo. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo.